Estamos en esta entrevista con Pablo Márquez, el director de la CRC desde el año anterior. Vamos a hablar de algunos temas importantes para la industria, para la República. Esta entrevista es novedosa porque es la primera vez que lo vamos a hacer para la web y para el impreso. Bienvenido aquí a la República. Bueno, estamos en su casa. Cuénteme, ¿cómo le ha ido en la CRC? Lleva pocos meses, pero entiendo que ya empezó a dar algunos resultados. Bueno, muchas gracias, Jorge Hernán, por esta entrevista. Sí, en realidad llevo en la entidad muy poco tiempo, en realidad son 2 meses largos, casi 3 meses, y quizá, digamos, el reto principal cuando me ofrecieron y quizá la razón por la que me convencieron para entrar a este cargo fue la posibilidad de hacer algo por mejorar, digamos, la relación del usuario con las empresas de telecomunicaciones y los operadores, y no solamente las empresas de telefonía móvil, sino en general las empresas de comunicaciones y de la industria. Pero viene una pregunta complicada. Su antecesor, el doctor Carlos Rebellón, terminó, digamos, recusado por una de las compañías que es la dominante del mercado. Él renunció. La recusación, digamos, que empapeló un poco las medidas que se venían, y con ese panorama, pues entiendo que fue más difícil tomar la decisión de aceptar el nuevo reto. Es decir, uno podría esperar que la compañía Claro Comcel repita un poco esa actuación de recusar o de cuestionar ciertas medidas. Bueno, ahí, digamos, creo que la actuación de Rebellón lo que revela es la responsabilidad que tiene y que asumió como funcionario. Otro tipo de funcionario hubiera pedido que nombrara un ad hoc y hubiera seguido en el cargo. Sí. Él demostró más o menos cómo son los funcionarios de la CRC y mostró que normalmente los funcionarios acá son muy transparentes. Él vio que eso generaba problemas y tomó la opción de renunciar. Desde luego, ser funcionario público pues genera unas cargas adicionales que uno no tendría en el sector privado. Y antes de hacer ese análisis, nosotros miramos pues si habría, digamos, algún tipo de conflicto. Quizá uno de los elementos que me llevó a tomar la decisión es que en realidad quizá en las empresas de telecomunicaciones yo lo único que he hecho es fila, ¿sí? Entonces no he tenido una relación directa con ellas y eso facilita la toma de decisiones. Mi anterior rol era como regulador de competencia en la SIC. Y eso tiene una experiencia importante. Y eso ayuda mucho a entender no solo esta industria, sino otras industrias. Y por eso, digamos, aun cuando el reto se asume con unos riesgos que tiene todo funcionario público, digamos, de cualquier modo el reto es muy bueno y al final es tratar de generar mejores condiciones para los usuarios. Bueno, hablemos ya en detalle porque, como le decía, el ministro Molano habló en noviembre cuando se estaba hablando de la subasta de una serie de medidas que los operadores estaban pidiendo porque hay un operador dominante. En 2009 la misma CRC, cuando estaba Cristian Lizcano, lo señaló como dominante, pero hasta ahora no había una serie de medidas para controlar ese dominio o para regular un poco más el mercado. Hábleme en términos sencillos de qué es el tema de los cargos asimétricos y eso cómo se va a ver en resultante en las tarifas para el usuario final. Bueno, perfecto. Como usted bien lo explica, en el 2009 se declara dominante a la empresa Claro. Claro luego inicia la aplicación de esa regulación y la regulación pues genera o tiene un elemento y es que desafortunadamente no genera un impacto en el efecto club. ¿Qué es el efecto club? Que los usuarios de Claro tenían muchos más incentivos en quedarse y hacer llamadas en la misma red de Claro a otros usuarios de Claro. Era más barato llamarse entre ellos. Sí, literalmente. Es un poco lo que entiendo. Esta medida que busca es evitar que esa barrera económica del precio termine siendo la única barrera para que los usuarios de Claro puedan llamar a otros operadores. Entonces, la medida tiene 2 componentes. Un componente que le va a facilitar a los usuarios de los otros operadores llegar a la red de Claro a un menor precio. Es más barato llamar a Claro. Entonces, desde Claro. A Claro, ¿sí? Va a ser mucho más barato. ¿Por qué? Porque le establecimos una medida mayorista en la que dijimos, señores del operador dominante, en adelante el arriendo que le cobran a los otros por hacer llamadas a su red es más bajito. ¿Es más bajito en cuánto? En 40 pesos. Entonces, si un minuto en promedio está en 150, 160 pesos a cualquier operador por parte de los otros operadores, los que no son Claro, ese minuto muy probablemente va a bajar al menos en 40 pesos. 40 pesos. Es decir, que podríamos estar esperando este año tarifas más bajas en el mercado cuando las llamadas son entre operadores. Sí, lo podemos esperar. Y
y en la comisión no tomamos solo la medida, digamos que es del usuario final contra Claro, sino tomamos otra que ya venía en la regulación anterior, pero digamos la aclaramos en esta regulación, con el fin de que esos ahorros que van a beneficiar a los usuarios de otros operadores se trasladen directamente al usuario y no se queden, digamos, en las cuentas de los otros operadores. ¿Y cómo lo establecimos? Establecimos una resolución que es la 4001, la que le dijimos en adelante, todo ahorro que usted se gane por este arriendo más barato, se lo tiene que trasladar directamente a su usuario vía tarifa. O sea, tiene que haber un ahorro en la calle. Va a haber un ahorro en la calle. Tarifas de mercado. Y eso es lo que empezamos a monitorear ya desde esta semana. ¿Y hay seguimientos a esas medidas con las tarifas de mercado? Claro, cada mes estamos empezando a hacer los monitoreos. Porque la gente va a poder ver de pronto en las páginas de las compañías los planes hoy y esperaría que en 2 o 3 meses los planes cambien, ¿no? Planes, o sea, no son los planes en pospago, sino un minuto en prepago. Prepago también. Y ahí es donde nosotros creemos. Es la mayoría, ¿no? Que es la gran mayoría, el 80% de nuestros usuarios son en prepago. ¿Qué podemos esperar en el mercado después del año anterior donde Comcel actuó jurídicamente contra el director de la comisión? ¿Ellos van a, de alguna manera, tratar de demandar esta situación o ustedes han hablado con la compañía para que eso se implemente efectivamente? Porque creo que todo el mundo quiere es que las tarifas en la calle sean más baratas. De acuerdo, pero pues la comisión toma sus decisiones y las operadoras tienen la posibilidad de acudir al régimen de solución de controversias que tiene el Estado. Nosotros no nos vamos a meter mucho en si ellas van a demandar o no van a demandar las medidas. Desde luego las defenderemos de principio a fin porque estamos convencidos que las mismas son efectivas para mejorar la situación del usuario hoy y la situación de competencia en el mercado. Una cosa que la gente se queja mucho en Colombia, y no es solo del operador dominante, sino en general de todos, es la calidad del servicio. Se caen las llamadas, las celdas de pronto están saturadas en algunas partes del país, y el ministro Molano anunció el año pasado también una serie de medidas de calidad, pero hasta ahora veo como que está empezando. Cuénteme un poco cómo va ese tema de la calidad. El año anterior también sacamos la resolución de calidad. La resolución de calidad lo que busca es permitir que la medición no se haga por todo el país y no se diga el nivel de calidad en el país es como un promedio, ¿sí? Sino que se haga por localidades para que cada usuario sepa más o menos qué calidad puede esperar en ciertas áreas. Es decir, hoy en día un usuario de algún barrio en alguna ciudad puede medir la calidad de su señal. Entonces así lo estamos empezando a medir. La primera medición va a salir en abril. Okay. Son trimestrales. La siguiente medición, eso es solo para voz. Luego en julio para datos. Ambas, ¿no? Sí. Voz se mantiene. Voz se mantiene y luego sale datos y voz. Y si sale un operador con mala señal de voz, por ejemplo, en una ciudad muy grande, ¿qué medidas puede tomar la CRC para una multa o alguna sanción? La CRC no impone multas, pero nosotros inmediatamente vamos a reportar a Vigilancia y Control del Ministerio los incumplimientos. Pero sumando a eso, tenemos un proyecto regulatorio que es innovador, y es innovador en el sentido en que no existe otra jurisdicción que tenga un sistema como este. Vamos a establecer, y ya digamos tenemos la redacción del texto, un mecanismo por virtud del cual cada vez que el operador incumpla el nivel mínimo de calidad establecido, digamos que automáticamente compense al usuario por esa violación. Es decir, un usuario que se sienta, entre comillas, maltratado porque se le caen las llamadas muchas veces, va a poder reclamarle al operador. Claro, entonces hay un nivel mínimo de calidad, entonces todo operador, como en cualquier producto, uno espera que el producto funcione. ¿Listo? Como las aerolíneas que le devuelven un poco a la exactamente. Gente, los tiquetes. Casi que inmediatamente vamos a, o en el sector eléctrico, por ejemplo, cuando ustedes le cortan el servicio de energía eléctrica 3-4 horas, le reducen la tarifa en la factura, ahí vamos a llegar. Desde luego, eso tiene unas dificultades operativas y por eso va a ser una medida que va a ser transitoria y gradual, como la estamos planeando. Aún la industria no se ha pronunciado sobre el tema y pues queremos ver qué opiniones tiene, pero vamos a empezar con una medida que le permite al usuario recibir una compensación casi que automática y que luego va a terminar en una compensación casi 1 a 1. O sea, cada usuario va a poder recibir compensaciones por, digamos, las fallas reiteradas en la calidad, principalmente en llamadas fallidas y llamadas perdidas. Bueno, hay un tema que se está tocando en los últimos días por obvias razones. El ministro inclusive habló de que había una serie de aplazamientos en días de la subasta porque 2 compañías anunciaron un memorando de entendimiento, UNE y Millicom, que es la dueña mayoritaria de Tigo, sí. Y probablemente estén trabajando en conjunto en algunas cosas y está la posibilidad seria de que se fusionen a lo largo del año o el año siguiente. Eso cambia un poco la estructura de la industria, cambia el mercado.
¿Qué competencia tiene la CRC sobre esa decisión? ¿Ustedes van a revisar esa posible fusión? ¿Qué van a hacer frente a esto? Bueno, digamos que el régimen legal establece que la autoridad competente para este particular es la Superintendencia de Industria y Comercio. Bueno, pero usted viene de allá, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, ¿sabe cómo es la cosa? ¿Qué va a hacer la Superintendencia de Industria y Comercio? Cuando le llegue la integración y considere que vale la pena hacer la consulta a la autoridad de regulación, que sabemos que lo va a hacer, nosotros ahí le presentaremos nuestros argumentos sobre la viabilidad de esta integración y cuál es el efecto que la misma va a obtener en el mercado. Digamos, a simple vista, uno podría decir que puede generar un efecto procompetitivo, en tanto que va a poner el mercado un operador más robusto y más fuerte. Con varios servicios, ¿no? Exactamente, que inmediatamente va a poder ir a lo que uno llama cuádruple play, que es los 4 servicios: telefonía móvil, telefonía fija, televisión e internet. Precisamente de eso le quiero preguntar, porque ya se empezó a ver en Colombia eso con las otras compañías como Telefónica, Movistar, Claro, Comcel, la misma ETV ha hecho alianzas, es decir, todo el mundo va como tendiendo a ofrecer varios servicios, pero en Colombia todavía no existe una regulación alrededor de lo que se llama el empaquetamiento, el paquete. Hábleme de cómo se ve eso, por ejemplo, en otras partes del mundo, cómo regulan los paquetes o cómo miran las tarifas, porque aquí cada cosa va como por su lado. Bueno, hay una historia desde el punto de vista regulatorio. Desafortunadamente, el diseño inicial de la Ley 142 de Servicios Públicos dispersó en muchas autoridades la competencia. Pues estamos hablando del 93, ¿no? Hace claro. Más de 20 años. Y eso ha generado que solo lenta y progresivamente estemos concentrando las funciones en únicas autoridades. Si usted ve, ya solo hay una autoridad de competencia, antes había muchas. Sí. Si usted ve ahora, digamos, la CRC asumió muchas competencias en materia de televisión, otras competencias en servicios postales, y ya, digamos, casi todos los servicios de comunicación están parcialmente concentrados acá. ¿Qué estamos haciendo? Estamos coordinando casi que bimensualmente con la Agencia Nacional de Televisión cómo vamos a ir desarrollando nuestras políticas, porque desafortunadamente la redacción de la ley no es absolutamente clara y tenemos que trabajar coordinadamente para que cada quien haga lo que le corresponde y podamos tener, por ejemplo, en el servicio de televisión, una política coordinada del sector. Por ejemplo, en la televisión, ya que la menciona, hay una distorsión grande que siempre se ha hablado en el mercado. El DANE dice que el 80% de la población en Colombia tiene televisión cerrada, y usted mira las cifras que reportan los operadores y es una cifra mucho más baja, casi la mitad. Entonces hay como ciertas cifras que no cuadran muy bien, y entendemos que la Comisión de Televisión durante años no hizo muy bien su trabajo. ¿Ustedes van a actuar ahora, entonces, me dice, en paralelo con la ANTV? ¿Van a hacer cosas en conjunto? Bueno, ¿Hay una agenda paralela, por ejemplo? No, tenemos una agenda en la que cada quien tiene unas competencias. Nosotros este año tenemos 2 proyectos muy importantes en materia de televisión. La primera es el régimen de protección de usuarios en materia de televisión. Sí. No solamente para usuarios de televisión por suscripción, sino también para usuarios de televisión comunitaria y para los usuarios de la televisión abierta normal. Y el siguiente proyecto es la definición de mercados relevantes en materia de televisión. Es supremamente importante, porque a veces uno, como usuario, parece que no distinguiera entre los distintos tipos de servicios. Al final el usuario prende el televisor y cambia canales. Nosotros queremos empezar a revelar eso, cómo se ve desde el lado de la oferta, cómo se ve desde el lado de la demanda, y cómo podemos, a través de la regulación, incentivar a que haya muchos más usuarios. Ahora, usted dice algo que es cierto, y es que pareciera que hubiera una disparidad entre el número de usuarios con televisión por suscripción, sí, y lo reportado. Digamos que creo que la ANTV comparte esa preocupación, porque le parece un poco extraño, pero también hay que incluir dentro de esa estadística, y a veces no se distingue porque el usuario no la distingue, a la televisión comunitaria. La televisión comunitaria en Colombia tiene, digamos, una expansión muy amplia y explica un gran porcentaje de los usuarios que dicen tener televisión por suscripción, pero en realidad no es televisión por suscripción. Y para efectos del mercado son distintos, ¿no? Tienen precios diferentes. Claro, y tiene un régimen tributario distinto que hace que una y otra tengan... Incluso, piense que hoy la televisión comunitaria solamente puede transmitir 7 señales codificadas. La televisión por suscripción, pues, como vemos, no tiene un límite. Entonces, ahí genera una diferencia, y lo que nosotros estamos trabajando es en establecer muy claramente, en conjunto con la ANTV,
un régimen con el fin de que sea claro para el usuario qué está demandando y que haya competencia leal en el mercado, que es lo que nos preocupa. Por último, la pregunta de la subasta, porque siempre habló el ministro en noviembre cuando anunció la subasta que probablemente salga en este año, un tema que a los operadores les impacta mucho, que es el roaming, ¿no? La tarifa que se cobran entre los usuarios, entre las operadoras entrantes y las establecidas. Está definido cuál va a ser ese valor de roaming, cómo se va a manejar y cómo es la participación de ustedes como CRC en ese diseño de la subasta 4G. La pregunta es muy pertinente porque creo que ayer firmamos la resolución de tarifas de roaming. Ya la habíamos decidido en sesión de comisión, faltaban los ajustes de la sesión. En la sesión está el ministro, ¿no? Él Claro, el ministro es el presidente. Él no capa, él viene. No, y es que si, como usted dice, si capa, no podemos sesionar porque la ley establece que no puede haber sesiones de comisión de la CRC sobre todo cuando sin toma el ministro. Decisiones, ¿no? No importa la decisión, o sea, no importa la sesión. ¿Con eso se daría vía libre entonces a la subasta, a lo que falta de la subasta? ¿Qué define esta resolución? ¿Cuáles son las tarifas de roaming de datos? Sí. Porque como vemos, las tarifas, digamos, de roaming de voz ya estaban, entonces es el único elemento que hace falta. Como 4G al final de cuentas es un servicio que es principalmente de datos, esta tarifa lo que le va a establecer, o estas tarifas, porque es una senda que va decreciendo en un periodo muy corto. Como una banda que va bajando. Una banda que va bajando. Esto es con el fin de no desincentivar la creación de nueva infraestructura, porque yo también, si yo invierto en nueva infraestructura y sé que me van a pedir roaming, pues quisiera también verla remunerada. Establecimos una banda que da unos precios que son realmente muy competitivos. Es decir, un operador que entra al mercado que no tiene red, le va a pagar... Le va a dar el modelo de negocio. Ya, por ejemplo, a pagar, no sé, a Movistar, a Claro, a los que ya están. ¿Y esa tarifa cómo se mide? ¿Se mide por kilobytes, por capacidad? Por megabytes. Por megabytes. Y hay unos rangos ya establecidos. Ya establecidos, sí. ¿Y la gente lo puede consultar en la página de la CRC? Falta, digamos, la firma y subirlo al diario oficial y ahí sale. Pero es una tarifa, digamos, que consulta a la realidad del mercado, y del mercado, sobre todo el mercado retail, y que va a permitir que en los mercados mayoristas, que son los mercados entre operadores, haya muchas transacciones de este estilo. Es una tarifa que es realmente baja en nuestro concepto y que va a incentivar a que los entrantes entren con ofertas comerciales muy competitivas. Por último, ¿la gente de dónde puede quejarse por el tema de calidad ante los entes reguladores? Porque tampoco entiendo muy bien si es ante la CRC, ante la SIC, ante el ministerio, por una mala señal, de pronto una mala facturación. ¿Cómo está ese tema? En eso tiene mucha razón, pero digamos que la Superintendencia de Industria y Comercio es quizá la autoridad del usuario. Entonces, si un usuario se quiere quejar, su lugar es la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Y hay una oficina dedicada al tema de los móviles? Incluso tiene la Delegatura para la Protección del Consumidor tiene una dirección solamente dedicada y exclusivamente dedicada a servicios de telecomunicaciones. Y si usted vio la última estadística, el año pasado pusieron unas multas como por 27.000 millones de pesos, de las cuales en el primer semestre se impusieron multas casi por 20.000. Entonces, tanto de televisión como de móviles, ¿no? Sí, en ambas partes. En ambas partes. Son multas que son significativas y hay que tener una cosa en cuenta. Esas multas vienen con el régimen anterior, donde el tope de la multa no alcanzaba a ser 200 millones de pesos. Hoy las nuevas multas van a alcanzar a ser 1.070 millones de pesos o un poco más, con el cambio del valor del salario mínimo. Eso va a hacer que las próximas multas que vengan muy seguramente van a ser triple o cuádruple de lo que pasó el año pasado. Gracias, doctor Márquez, por recibirnos. A usted, Jorge Hernán, por la invitación. La República, el origen de los negocios.